hacer un acto bueno matando externamente al otro, clavándole el cuchillo. O sea, por un lado tiene buena intención, hace un acto bueno y por el otro le pone lo atraviesa con un cuchillo. ¿Mm? O sea, el acto moral bueno es interior, es espiritual, pero determina lo externo. Y el acto externo pertenece a la persona, porque es determinado por el acto interno, que surge inmediatamente de la esencia del alma, que es espiritual, inmaterial. Por eso no se puede ser buena persona y hacer actos malos externamente. Si uno reduce la psicología a una ciencia experimental, finalmente favorece esto. Es decir, por un lado analizamos la conducta externa y a lo sumo la conducta de las potencias sensitivas interiores y exteriores, de las potencias afectivas, de las pasiones, y dejamos de lado el otro aspecto. ¿eh? Bueno, eso es lo que hace Maritain cuando distingue individuo y persona. O sea, la persona es algo interior, espiritual, el individuo es lo que está insertado en la vida social, en la vida externa, en la vida del Estado, política. ¿eh? Y por eso, finalmente, esta dicotomía. Uno, por un lado, puede ser un buen ciudadano, obedecer a las leyes del Estado en la vida externa, y por otro lado, ser una buena persona y tener una buena vida espiritual, aunque estas dos cosas sean incompatibles entre sí. No es así. Por eso, Maritain, finalmente, para unir estos dos órdenes que están desconectados, tiene que encontrar un principio unitario y lo encuentra en la libertad. Entonces, finalmente, el hombre es bueno cuando es libre. Cuanto más libre, más bueno. No es muy difícil entender que esta concepción termina en un relativismo, porque cada uno es libre a su manera. El naturalismo se convierte en relativismo. De aquí la conclusión de Santo Tomás, perfectamente en línea con la tradición patrística anterior y con el sentido de la fe. Dice en la suma: así pues, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida gratuitamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de naturaleza corrupta, la necesita a doble título. Primero, para ser curado, y luego, para obrar el bien y la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Además, en ambos estados, necesita el hombre un auxilio divino que le impulse a un bien obrar. Cuando la naturaleza está íntegra, aunque no tenga la gracia, puede obrar el bien, todo el bien humano. Después de la caída, el hombre no puede obrar todo el bien humano, necesita ser sanado por la gracia. O sea, la naturaleza se debe recrear, se debe reconstituir. Pero esta recreación no puede ser sino espiritual, porque es el alma espiritual la que da el ser al cuerpo. Si el alma no está reconstituida por el ser de la gracia, el influjo sobre el cuerpo no es suficiente como para que se realicen los actos humanos buenos, incluso los actos externos. Porque de lo malo no puede surgir lo bueno. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Además, el hombre necesita el auxilio divino para obrar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que hay un acto realmente humano en el cual interviene la voluntad y la inteligencia, está Dios moviendo, siempre.
El problema es que no todos los actos que realiza el hombre son humanos. Muchas personas están precisamente despersonalizadas, o sea, realizan actos exteriores en los cuales interviene la imaginación, intervienen las pasiones, pero no son fruto de la interioridad espiritual, o sea, de la inteligencia, de la voluntad, de la lucidez del espíritu, porque esa lucidez está opacada, está perdida. Ese auxilio divino es necesario en el orden natural y también en el orden sobrenatural, y por eso existen los dones del Espíritu Santo. Porque aunque tengamos la fe, la esperanza y la caridad, y también las virtudes cardinales infusas que vienen con la gracia, para obrar el bien auténticamente sobrenatural, o sea, divino, para realizar actos divinos, es necesario que Dios nos mueva. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de sus dones. Por eso, esa afirmación tan contundente de Santo Tomás, que no se puede alcanzar la salvación eterna sin el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. O sea, sin que la vida sea espiritual en el sentido pleno, o sea, movida por el Espíritu Santo. Todo el que tiene la gracia tiene los dones del Espíritu Santo. El problema es que se entristece al Espíritu Santo, como dice San Pablo. ¿Qué quiere decir que se entristece al Espíritu Santo? Que la obra realizada por el impulso del Espíritu Santo por sí es gozosa. Produce alegría espiritual, gozo espiritual, porque es perfecta, el Espíritu Santo obra perfectamente. Pero la resistencia al Espíritu Santo, que proviene de la naturaleza con las consecuencias del pecado, impide ese gozo espiritual. Por eso los grandes autores espirituales explican que sí, podemos recibir todos los días la Eucaristía. En la Eucaristía está Cristo. Y la Eucaristía por sí tiene toda la fuerza de conducirnos a la perfección. Pero ¿por qué sucede que recibimos todos los días la Eucaristía y no somos perfectos? E incluso puede suceder que una persona reciba muchos años la Eucaristía y no crezca en la vida espiritual. ¿Por qué puede suceder eso? Porque en la Eucaristía está presente la persona divina de Cristo y está presente el Espíritu Santo, inseparable de la persona divina de Cristo, porque procede de él, pero el sujeto está indispuesto respecto de la acción, de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo. El sujeto está indispuesto, explican los grandes autores espirituales, especialmente San Juan de la Cruz, cuando tiene hábitos voluntarios contrarios. Por ejemplo, si uno es perezoso, o si tiene tristeza espiritual porque no contempla y está triste por las cosas más profundas, porque le gustan las superficiales, resiste al Espíritu Santo, por más que vaya a misa todos los días y comulgue. San Juan de la Cruz lo explica muy bien. Lo más importante no son los pecados veniales como actos, son los pecados veniales como hábitos, como vicios, porque son voluntarios. Como la virtud, opuestamente, es voluntaria. Nadie puede ser virtuoso si no quiere ser virtuoso. Del mismo modo, nadie puede ser vicioso si no quiere ser vicioso. Si es vicio en el sentido pleno del término y no simple influjo del ambiente. Determinación externa. Resistir al Espíritu Santo es entristecer al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, según sus dones, no puede producir la perfección espiritual. A la cual corresponde en plenitud la gracia. La gracia, por sí, por su naturaleza o sobrenaturaleza, tiende a la perfección, porque es la vida de Dios que es perfecta.
Por eso, especialmente cuando se trata de sujetos cristianos que tienen vida espiritual, la acción psicológica o la intervención del psicólogo suele ser contraproducente. Suele ser contraproducente porque introduce un principio de análisis racional que es contrario a la disposición necesaria para que el Espíritu Santo actúe por encima de lo racional. O sea, coarta la entrega interior, la generosidad interior, dicho de una manera más simple. O sea, el impulso espiritual. El Espíritu Santo es viento, es impulso, spiritus. Por eso no se puede ser persona espiritual y al mismo tiempo ser estructurado, racionalista. No se puede seguir un modelo de conducta externa y menos un modelo único. La mayor parte de las psicologías finalmente terminan en un modelo y lo que se busca en la psicología es una especie de receta para resolver los problemas de todos, que sea la misma receta para todos. Bueno, eso ya no sirve en la medicina, mucho menos sirve en la medicina del alma, que es la psicología. Por eso una verdadera psicología, sobre todo cuando se trata de sujetos cristianos, tiene que ser una psicología espiritual. ¿Qué quiere decir? Una psicología que finalmente considere la acción del Espíritu Santo sobre la persona. Muy bien, creo que podemos hacer la interrupción. Adelantamos 5 minutos como ayer, para así tratar de comenzar a pasar aquí 5 para las 6 y retomar, ¿verdad? Y comenzar exactamente a las 6 para no perder tiempo. Gracias, Padre. Que tiene una gran claridad en los conceptos y claridad en las estructuras mentales. Entonces, eso nos ayuda mucho para que cada uno aplicándolo a su propio trabajo, su índole apostólica, etcétera, hagamos mejor las cosas. Primero nuestra propia persona, para nuestro conocimiento filosófico, teológico y para nuestra propia espiritualidad, y después en el trabajo con las almas, en la misión, ayudar a los demás a tener una mayor claridad de conceptos, ser más sanamente críticos, como el Padre nos decía, y por último, pues realmente apuntarle al progreso y al fin, al bien, ¿no? Que es la perfección en el amor, ¿verdad? Perfección en el amor. Entonces, si quieren vamos a hacer esto. Está preparado o pensado lo que es discusión por grupos, etcétera. Lo haríamos aquí. Entonces ahora lo que el Padre ha pensado que después del receso puede haber un espacio de preguntas. Ya varios me han dicho, oiga, ¿cuándo va a haber preguntas? ¿Cuándo va a haber preguntas? ¿No? Entonces, son ahora y después a las 7 menos cuarto el Padre va a dar otro descansito para que él pueda también aguantar. Y a las 7 se retoma los temas que queden pendientes para cerrar, vuelvo a repetir, digamos el programa, porque aunque aquí hemos adelantado la parte más espiritual, de espiritualidad, es bueno también llevarnos el bagaje prometido en el programa, más de índole psicológica, en unión con la antropología y la espiritualidad. Entonces, pues ahora hay preguntas, ¿no? Bueno. ¿Preguntas o intervenciones? No todos al mismo tiempo, porque si no nos hacemos bolas. A ver, Padre Oscar. Buenas tardes. Yo tenía una curiosidad. Dado que la centralidad del mensaje evangélico es la vida de gracia, ¿hay alguna lectura antropológica del evangelio en la que se destaque también, por ejemplo, pues esa parte central de la persona humana en donde actúa la gracia? Porque Jesucristo viene a revalidar esa importancia de la persona. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Actualmente incluso podríamos decir, la economía es para el hombre, no el hombre para la economía. Claro. No sé, es una curiosidad, alguna lectura que pudiese, obviamente en buena línea, ¿no? Porque, como usted decía antes, uno puede caer en el naturalismo, pero una centralidad, o lectura más bien, antropológica del Evangelio en ese sentido. Bueno,
es el Evangelio mismo el que perfecciona la antropología. Pero para entender esto tenemos que hacer una primera observación. El Evangelio no habla de persona, ¿no? No habla de persona, no usa la palabra, porque la palabra en ese momento histórico quería decir otra cosa, era la máscara para que se usaba en el teatro. Entonces, era que no se hable de persona no quiere decir que no se use la palabra persona, no quiere decir que no se hable de la realidad de la persona. Es como la filosofía de Aristóteles. Aristóteles tampoco usa la palabra persona, pero es absurdo decir que en la filosofía de Aristóteles no se estudia la persona, ¿eh? El De Anima es el Peripsiges, es el primer tratado de psicología. Hasta tiene el título, el nombre, ¿no? El estudio del alma. Y tampoco se puede decir que, como dicen algunos, que bueno, para Aristóteles Dios no es persona, entonces Dios no tiene inteligencia. Es justamente lo contrario. Aristóteles dice que Dios es inteligencia y que Dios es feliz. Y que es más feliz que nosotros, porque no es feliz como nosotros a veces, sino que es feliz siempre, ¿eh? Y que nosotros, si somos felices alguna vez, es porque recibimos la comunicación divina. Eso lo dice Aristóteles. Por supuesto no conocía la gracia, al menos explícitamente, pero sabía que el conocimiento profundo, la sabiduría, es comunicación de la ciencia, del conocimiento que Dios tiene. Entonces, el Evangelio no usa la palabra persona, se la usa posteriormente cuando hay que aclarar los términos cristológicos, ni siquiera el Concilio de Calcedonia la usa de una manera tan contundente como se desarrolla después en la patrística y en la... Cristo es una sola persona, Cristo es uno, que es lo que más interesa, es uno que tiene inteligencia, que tiene voluntad divina y tiene voluntad humana y inteligencia humana, pero es uno solo, no hay dos Cristos, uno divino y uno humano, no hay persona divina y persona humana. Como decía Nestorio, hay una sola persona que es la persona divina, el mismo que existió siempre, como dicen los símbolos, los credos antiguos, ese es el que se encarnó, uno solo, y no cambió. Es inmutable, como decía San Atanasio, ¿no? Hablando del verbo de Dios. Es uno solo, es el mismo, que no cambió, sino que asumió la naturaleza humana en su propio ser divino de una manera incomprensible para la razón humana. Esa es la unión, que es gracia. La unión del verbo encarnado es la gracia radical, de la cual deriva toda gracia, ¿eh? La gracia es unión con Dios y no puede haber unión más grande que la unión del verbo encarnado. Por eso, toda gracia es siempre gracia de Cristo, porque no es otra cosa que participar o continuar la encarnación del verbo en la persona creada, sea el ángel, sea el hombre. Entonces, una lectura antropológica del Evangelio es siempre una lectura cristológica. O sea, porque el Evangelio muestra el hombre en su estado perfecto, el ideal humano, el fin de la vida humana, que es Cristo. Por eso, como recordábamos anteriormente, es Cristo quien revela al hombre quién es el hombre. O sea, si el pensamiento se aleja de Cristo, finalmente se pierde, ¿no? Se pierde en la divagación mental, como dice Santo Tomás. El que está enfermo divaga. Va de un lado, va por aquí, va por allí, y no concluye nada. Y cuanto más vive, más divaga. Cuanto más años, peor, ¿eh? Por eso Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice muy claramente, los viejos si son malos son peores que los jóvenes. Y los jóvenes si son buenos, son mejores que los viejos, ¿eh? Claro, si el viejo es santo, es mucho mejor que el joven, ¿eh? Porque se desarrolló orgánicamente su vida personal. Creció como persona, ¿eh? La sustancia permanece, pero los actos verdaderamente son de la persona, como decíamos anteriormente. Entonces, el Evangelio muestra la vida humana en su plenitud. Esa vida humana en su plenitud es vida personal, pero el desarrollo de la vida personal significa justamente continuar o realizar la persona de Cristo, ser algo de la persona de Cristo,
obrar en la persona de Cristo, como hace el sacerdote, que es ministro de Cristo, obra en la persona de Cristo, o desde la persona de Cristo. Pero es más todavía, es ser la persona de Cristo. Eso es el cuerpo místico, somos Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, cuerpo místico, no es cuerpo en sentido natural, aunque incluye también el cuerpo físico. Somos cuerpo de Cristo, estamos en la persona de Cristo. Por eso el Evangelio tiene una lectura antropológica que es al mismo tiempo cristológica. O sea, estudia al hombre en su última profundidad, en su último nivel de perfección. Y esto tiene una aplicación psicológica muy clara. Recordemos esa gran encíclica del Papa Juan Pablo II, Veritatis Splendor. Al principio de la Veritatis Splendor se dice una cosa muy preciosa que se refiere al concepto de normalidad. Dice el Papa ahí que la verdadera normalidad no coincide con la normalidad empírica. Entonces, en la consideración moral no se puede usar el criterio de la normalidad empírica. O sea, si en un análisis psicológico de una facultad muy importante del mundo, pero que no considera el perfeccionamiento de la naturaleza humana por la gracia, se hace un análisis estadístico de las conductas y se concluye algo con mucho rigor científico, estadístico, no quiere decir que eso que se concluye por la observación empírica coincide con la normalidad de la conducta humana. Esa normalidad de la conducta humana, dice el Papa, depende de la visión profunda de la esencia humana, que es una visión sapiencial, una visión filosófica en el sentido más pleno, que es una visión metafísica, y una visión antropológica y por tanto moral, fundada sobre los principios metafísicos. Pero más aún, es una visión teológica, porque, como estamos explicando aquí, no se puede realizar todo eso que explica el Papa en la carta, en la Veritatis Splendor, no se puede realizar sin la gracia. Por eso, si recuerdan bien, el Papa analiza todo el episodio del joven rico, etcétera, al principio, porque el joven rico o el joven, según los evangelios, el hombre, según los evangelios, en uno es joven, en el otro no. Bueno, esta persona tiene un problema fundamental, que no es solo ni primero que nada el problema vocacional, ¿no? A veces se reduce la parábola a esto, ¿no? A ver si siguió su vocación o no siguió su vocación, entendida en un sentido un poco psicologista también, ¿no? El problema es más radical, o sea, si esta persona es buena o no es buena. O sea, si cumple la vocación radical del hombre o no. Este se fue triste porque tenía muchos bienes, pero el que se fue triste no quiere decir simplemente que no siguió la vocación consagrada, que por otra parte no estaba establecida todavía, porque también los apóstoles estaban casados. Quiere decir que este hombre se alejó de Cristo. ¿Por qué se alejó de Cristo? Porque poseía muchos bienes. Y porque poseía muchos bienes, no captaba la bondad de Cristo. Y por eso Cristo le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Él le había dicho, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Cristo le responde, ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno es Dios. Quiere decir, ¿por qué me llamas bueno si no crees que yo soy Dios? O sea, si no tienes la connaturalidad suficiente en tu vida como para captar quién soy yo. Yo no soy un maestro bueno como los rabinos del tiempo. Sí, seguramente más bueno. Pero no era bueno en ese sentido. Él era bueno como Dios, porque era Dios. Este no siguió a Cristo porque no captó que Él era Dios. Y no captó que
era Dios porque estaba apegado a sus obras, además de a sus riquezas. Él creía cumplir los mandamientos, como los entendía, según la educación que había recibido. Pero cumpliendo los mandamientos de esa manera no se hacía bueno. Y eran los mandamientos divinos, reales, no era una doctrina cualquiera. No era una falsa filosofía, como dice San Pablo. Eran los mandamientos que Dios había revelado acerca de la naturaleza humana. Pero no era suficiente cumplir los mandamientos de esa manera. Había que cumplir los mandamientos desde un principio superior, es decir, desde la bondad divina. Y esa bondad divina no se podía alcanzar sino siguiendo al Maestro, es decir, al Maestro bueno, al Maestro que es Dios, al Maestro divino. Al Maestro que es Dios, que habla como hombre porque realmente es hombre. Esto es la gracia. Por eso, en el centro del Evangelio hay un mensaje antropológico, pero ese mensaje antropológico es inseparable del mensaje cristológico, es decir, del verdadero conocimiento de la persona divina del Verbo de Dios, que no es un detalle en esta época, porque muchos cristianos no creen de verdad en la divinidad de Cristo. Si uno se empieza a preguntar si Cristo sabía quién era, si Cristo se fue dando cuenta de a poco a ver quién era, si tenía dudas, si estaba en la oscuridad de la fe, si era un hombre como nosotros y sufría las mismas angustias, en el fondo no cree que Cristo es Dios, porque ¿cómo Dios puede tener esas angustias? De no saber quién es. O sea, ¿quién es Él? ¿Quién es su persona? Cristo no podía no saber quién era. Si no sabía quién era, no era Dios. Porque Dios sabe todo. Y sobre todo se conoce a sí mismo. Cristo es persona divina. Entonces, tener la gracia quiere decir, en primer lugar, creer en Cristo. Y porque se cree en Cristo se encuentra al Padre. ¿Por qué Cristo les decía en el capítulo 10, del 8 al 10 de San Juan, a los judíos que tenían por padre al diablo y no a Dios? Ellos decían, no, nuestro padre es Abraham. No, el padre de ustedes no es Abraham. Porque tampoco era Dios, era el diablo que los inspiraba, porque no lo reconocían a él como Dios. Y no lo reconocían porque no querían cambiar. Estaban fijos en sus estructuras mentales que eran exteriores. Era el cumplimiento exterior de la ley del Antiguo Testamento, que era la verdadera ley. Pero tratando de cumplir esa verdadera ley se hacían malos, dice San Pablo. La letra mata, es eso. Él lo experimentaba, San Pablo. O sea, él experimentaba que trataba de cumplir la ley, era muy celoso, perseguía a los cristianos porque cumplía la ley, pero se volvía peor. El Espíritu es el que da vida. Y no hay Espíritu, presencia del Espíritu, si no está la fe en Cristo, porque el Espíritu procede de Cristo. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la verdad, como dice San Pablo, como dice San Juan. Ese Espíritu que es inseparable de Cristo es el que nos conduce a la verdad completa. Y la verdad completa, ¿qué es? Es el mismo descubrimiento de Cristo. Los mismos apóstoles no sabían quién era Cristo, hasta después que vino el Espíritu Santo. Sí, algo captaban. Pedro lo confesó como Dios, pero fue un momento. Después lo renegó. Hasta que vino el Espíritu Santo, no encontraron la verdad completa acerca de Cristo. Que es la verdad. Por eso, el sentido antropológico real del Evangelio es siempre un sentido cristológico y un sentido espiritual. El Evangelio, como decía Santo Tomás, es la gracia del Espíritu Santo.
Y la gracia del Espíritu Santo es la misma gracia de Cristo, porque procede de Cristo. Porque la gracia, en el fondo, es la vida divina, que no es otra que la del Padre, que la comunica al Hijo y al Espíritu. Por eso en la gracia siempre está el Hijo y el Espíritu, que nos reconduce al Padre, que es el último que encontramos, como dice también Santo Tomás en el comentario a la sentencia. Primero tenemos la experiencia del Espíritu, que es el más cercano a nosotros, que nos toca primero, después reconocemos al Hijo y después encontramos al Padre, porque estamos lejos de Dios. En la vida de Dios, el orden es que está primero el Padre, que es el principio sin principio, después el Hijo y después el Espíritu, que procede del Padre y del Hijo. Pero nosotros estamos al revés de Dios. Por eso Dios desciende hacia nosotros y nos toma con un proceso que para nosotros es inverso. Primero viene el Espíritu, después encontramos al Hijo, y porque encontramos al Hijo de verdad sabemos quién es el Padre, que es misterioso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. A ver, la gracia plena en una criatura está en María. Sí. Pero podemos decir que en todos los seres hay algo de gracia. En todos los seres humanos hay algo de gracia. Es que a ver, generalmente decimos, por tales condiciones se está en gracia o no se está en gracia. Y yo al principio de su exposición pensaba en el mundo real, en el mundo de allá afuera, al menos en el mundo de hoy, Sí. en mi entorno, Sí. no sé si coincida con el de varios de ustedes. Y hay gente muy buena, de verdad, muy buena, que llegas a conocerlos casi íntimamente, y es gente que hace un gran bien, que vive establemente, que vive con alegría y que no está en gracia, según lo que uno puede saber, ¿no? Por lo que sea, le puse el caso, ¿no? Divorciado o vuelto a casar, pero no con el sacramento, muchas cosas pueden ser. No me toca juzgarlos, pero es gente muy buena. Y conozco gente que de verdad busca una amistad con Dios, que cuida vivir delicadamente, pero que no tiene esa alegría o no tiene... Y no son casos aislados, son muchos. Entonces, ahorita, por ejemplo, con los debates que estamos tratando a nivel cultural del matrimonio, ¿no? Y qué va a pasar, que si pueden comulgar, que si no. Ya sabemos, lo esencial no cambia, porque no hay una comunión. Ayer hablábamos de la comunión con nuestro Señor, con las enseñanzas del Evangelio, etcétera, con el seguimiento de Cristo, ok. Pero al mismo tiempo uno descubre en muchos que no están en gracia la presencia de la gracia de otras maneras. Hablaba con una de nuestras compañeras que va a la cárcel y hemos estado yendo mucho a la cárcel y te encuentras perlas preciosas en el muladar más asqueroso, perdón la expresión, de la situación humana. Y encuentras perlas que yo creo que es algo de gracia. Y al mismo tiempo ves a los grandes santos, pero gracia plena solo en la Santísima Virgen. Entonces, esa acción de la gracia, de la presencia de Dios, lo sepan o no lo sepan, muchos seres humanos, pues hace rescatable a todos, yo digo, ¿no? Y ya después clasificaríamos según, ¿no? Pero además a mí no me toca, estados de gracia. Por eso le digo, tal vez parece una herejía lo que estoy diciendo, y no quiero hacer juicios de nada, ni clasificar a nadie, pero pienso, a ver, si la vida espiritual solamente percibe la gracia de Dios en aquellos que siguen toda esta tradición, que tienen esta formación y este conocimiento, cada vez, humanamente, en la realidad de allá afuera, pues vas viendo esto. Entonces, ¿es necesario pasar todo esto o podemos percibir la acción de la gracia y rescatarla
en todos, sin tener que hacer un recorrido que al menos académicamente la minoría tiene acceso. Bueno, tal vez, no importa si me echan piedras, pero bueno, No, esta es mi te vamos a exposición. echar piedras. ¿Hay gracia en todos? No eres la mujer adúltera, no. No. Bueno, hay muchos temas, has expresado una gran riqueza de temas que requieren también grandes distinciones, porque son fenómenos muy complejos, muy variados y difíciles también. La teología es una ciencia, primero es ciencia y después es difícil. Una cosa es vivir la vida de la gracia y otra cosa es explicar con la ayuda de la razón la formulación de los misterios que naturalmente exceden a la razón y que creemos a partir de la revelación de la Sagrada Escritura. Como dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la teología no se hace solamente de modo racional, se hace también de modo experimental, pero experimental en un sentido distinto de cómo me refería hoy a las ciencias psicológicas y a la normalidad empírica. Es una experiencia espiritual, es una experiencia que depende del Espíritu Santo y que se da más bien por connaturalidad con la gracia. Bueno, aquí hay que empezar por el principio que expliqué antes, o sea, nadie puede saber que está en gracia. Primera cosa. Eso en la práctica quiere decir algo muy serio, quiere decir que es más fácil no estar en gracia que estar en gracia. Es más fácil porque simplemente basta seguir la naturaleza para no estar en gracia. O sea, si uno obra espontáneamente así como está, sin un principio nuevo de vida, sin una guía nueva, que es la fe, no hay gracia, por más bueno que sea, aparentemente. Porque una cosa son los actos externos y otra cosa son los actos internos, que son los determinantes. San Pablo también hacía actos buenos, pero era malo cuando no había encontrado a Cristo. Era muy celoso, cumplía la ley y era verdadera ley, revelada por Dios, y no era bueno. Lo dice él de sí mismo, más bien habría que creerle, si es un apóstol y transmite la revelación. Y no está hablando de los demás, está hablando de sí. No se considera buena persona San Pablo. Y después cuando encontró la gracia, decía, ni siquiera a mí mismo me juzgo. Ni siquiera a mí mismo me juzgo porque esta gracia es algo demasiado elevado como para que yo lo perciba claramente en mí. San Pablo todavía no había llegado a la perfección de la vida espiritual porque la perfección en sentido de la vida espiritual humana requiere proceso, requiere tiempo, no se puede lograr inmediatamente, requiere un pasaje de un estado a otro que depende de una infusión cada vez nueva de la gracia divina. Un proceso que se puede interrumpir voluntariamente por la pereza espiritual, por la asidia, por la debilidad, por la falta de generosidad. La gracia por sí misma implica un proceso de crecimiento, como dice San Juan, gracia por gracia, charis anti charitos. Una gracia que viene después de otra gracia, porque eso es el sentido propio. Si uno usa bien la gracia que tiene, Dios da otra, más grande. Dios da otra más grande porque el sentido de la gracia es llegar a la plenitud de la gracia de cada uno. Cada uno tiene su medida, como dice también San Pablo, la medida del don de Cristo. Cada uno tiene su medida, o sea, su plenitud. La plenitud más grande, después de la de Cristo, es la de la Virgen María, claro. Pero cada santo tiene su plenitud y también nosotros tenemos nuestra plenitud. Y estamos llamados a esa plenitud.
Y para llegar a esa plenitud necesitamos responder, o sea, usar la gracia que ya tenemos. Si no usamos la gracia que ya tenemos, la nueva no viene. Porque ¿cómo Dios nos va a dar una nueva gracia si no aprovechamos bien la que ya tenemos? Porque la gracia es amistad. Y la amistad es lo opuesto al desagradecimiento. Si yo tengo un don de mi amigo y soy desagradecido, mi amigo no me da más dones. No es un simple crecimiento natural, es un crecimiento en la amistad. En la misma vida de Dios. Dios no me da su vida si yo no la quiero. Y no la quiero si no la uso. ¿Para qué me la va a dar si no la hago operar? No me da algo nuevo si lo voy a desaprovechar. Si no voy a ser agradecido. Por eso, el racionalismo, los vicios consentidos voluntariamente interrumpen el proceso de la gracia. La pereza espiritual interrumpe el proceso de la gracia. Ese proceso de la gracia induce naturalmente una transformación de la vida natural, no solo sobrenatural. O sea, uno no puede tener la gracia y ser injusto en materia grave. Hacer un fraude a los demás. Sea a la comunidad, sea a otra persona. Uno no puede tener la gracia y ser injusto con su marido, con su mujer en algo tan grave como romper un matrimonio. Es imposible. Si el matrimonio es la misma amistad divina, la que está entre las divinas personas y la unidad que está entre el cuerpo, la humanidad y la divinidad de Cristo. Es imposible. No se puede ser amigo de Dios en sentido divino, no simplemente reconocer que hay un creador, eso no es la gracia. Eso es un conocimiento filosófico. O sea, ser amigo de Dios y no ser amigo de los amigos de Dios, empezando por la propia mujer o el propio marido. Eso es el sacramento. Es una concreción de la amistad divina, el sacramento del matrimonio. Y es un signo de la amistad divina. Entonces, es imposible que uno conscientemente se divorcie de su mujer y se junte con otra y tenga la amistad de Dios. Es una contradicción, no puede realizarse. No se puede tener la vida de la gracia de esa manera. Ahora, que haya personas que tengan la gracia y no manifiesten esa vida de gracia es una patología. Es una patología, es una enfermedad y hay que ver qué gravedad tiene esa enfermedad. Puede ser la enfermedad mortal o puede ser una enfermedad leve. Si es la enfermedad mortal, procede de que se perdió la gracia, pero se actúa como si se la tuviera. Hay una hipocresía, una representación consciente, una mentira, una simulación. Santo Tomás explica muy bien, la simulación es una especie de mentira. O sea, obrar como si se fuese otra cosa. La simulación es tan grave como la mentira, dicha de palabra, o a veces más, porque es más eficaz. Se hace con gestos, con obras. La palabra pasa. Entonces hay que ver si los que parecen que tienen la gracia la tienen de verdad. Hay actos ocultos. Y los actos ocultos no son solo los actos externos que no se conocen, son también los actos internos, que son los más importantes. Entonces, la gracia está siempre unida con la alegría espiritual, con la paz, en el sentido más profundo, pero puede coexistir en un proceso con actitudes contrarias a esa paz y a esa alegría espiritual,
que son inconsistencias o incoherencias que proceden del hecho de que todavía el proceso que inicia la gracia, la dinamicidad de la gracia no llegó a su plenitud, no se cumplió totalmente. Si la interrupción de ese proceso se da de una manera consciente, deliberada, por razones profundas, se puede perder la gracia. Si la interrupción de ese proceso no es gravemente culpable, depende de ignorancia o depende de otros factores, puede ser superada. Pero atención, la ignorancia es un problema muy serio. San Juan de la Cruz, cuando explica la evolución de la vida espiritual, le da mucha importancia a la ignorancia. Dice que mucha gente, muchas personas espirituales, habla especialmente de los religiosos, no llegan a la perfección porque no tienen maestro. Tienen buena voluntad, pero no saben por dónde ir. Entonces frustra la acción de la gracia. ¿Por qué es tan importante conocer el camino? Porque la vida espiritual es vida consciente, no es vida inconsciente. No se puede tener vida espiritual y no saber por dónde se va. Es una contradicción, porque la vida espiritual es perfección de la inteligencia, es perfección de la voluntad, es despliegue espiritual. Y eso no es inconsciente, Dios no es inconsciente. Dios es conocimiento de conocimiento, como ya sabía Aristóteles. Por supuesto, no es el conocimiento frío, racionalista, de una razón que en gran medida es aparente en su funcionamiento. Es el verdadero conocimiento, que es la causa de la realidad externa, de la creación. Y es plenitud de ser, plenitud de perfección, plenitud de bondad. Bueno, son algunas ideas. Tu intervención es muy rica, pero bueno, requeriría tanto desarrollo. No, por favor. Perdón, padre. Entonces, se me viene a la mente los divorciados vueltos a casar que hablaron con el Papa en la última visita a México, que hacen muchas obras buenas. Entonces, las obras quedan a nivel meramente natural. Bueno, depende. Pueden quedar al nivel meramente natural o pueden ser hechas con la ayuda de la gracia, pero no con la gracia santificante. Porque hay muchas formas de gracia. Hay gracias actuales. Dios es rico en misericordia. Entonces, Dios da muchas gracias que todas impulsan a la plenitud de la gracia. Dios puede dar gracia a los ateos, puede dar gracia a los judíos, a los musulmanes, a los confundidos, a los católicos renegados, a los cristianos herejes, a todos puede dar gracias. Y esas circunstancias, como presentar algo así, no confunde más a la gente que vivimos con un secularismo y un Dios a nuestra manera, por la falta de formación de tanto, o sea, la mayoría del mundo. ¿Qué es lo que podría confundir? ¿Qué cosa? Ver esa presentación de personas que están divorciados, vueltos Sí. a casar, y que ellos dijeron, sentían que estaban en comunión con Dios con las obras que hacían. Bueno, ellos sí están confundidos. Pero poner eso enfrente de todo un pueblo, de un país. Bueno, confunde al país, claro. Pero sí, esa confusión existe en la iglesia. O sea, las confusiones que hay en la iglesia de Dios son muchas, no solamente esa. Hay otras confusiones más profundas, como la que describí anteriormente, ¿no? Todo el tema de Cristo, si hay confusión en un tema tan radical como quién es Cristo, ¿qué se pueden esperar de los sacramentos de Cristo, ¿no? Si uno no sabe ni quién es Cristo, ¿cómo va a saber lo que es el sacramento del matrimonio?
o el sacramento del orden, o el sacramento de la Eucaristía, o los dos, o cómo se conecta el sacramento del orden con el sacramento de la Eucaristía. Así que si la Eucaristía es Cristo que está presente y yo no sé quién es Cristo, ¿cómo voy a saber qué tiene que ver el matrimonio con la Eucaristía? No lo puedo saber. Se toma la Eucaristía como un rito externo, casi mágico, o con relevancia social, pero no se sabe qué es. La Eucaristía, como decíamos ayer, es comunión espiritual, porque es la vida de los santos en el cielo, que está disipada en la tierra, que está producida en la tierra por el mismo sacramento. Sí, claro, bueno, para eso estamos, para ayudar a nuestros hermanos a dilucidar la confusión, que es el apostolado más importante, es la obra de caridad principal, porque todas las otras dependen de esta. Si no se conoce la verdad, es imposible seguirla. Muchas gracias. Sí, yo nada más tenía un punto, a ver si ando bien o no, ¿no? Sabemos, digo, como principio, que todo ser humano existe porque fue amado por Dios y entonces fue creado. Y aquí es donde nos entra, yo creo, la confusión, ¿no? Como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y nosotros, con la forma de manejar las cosas ahora en la tolerancia y en la aceptación de no sé cuántas cosas, restringimos la verdad y la dejamos de un lado y queremos encontrar no la acción de Dios, porque la acción de Dios está ahí, pero la plenitud del ser humano sin Dios. Y entonces buscamos muchas veces